Bueno, ahora sí, buenas tardes de vuelta. Continuamos con el tema de trigonometría. Que habíamos comenzado la clase pasada. En la otra clase habíamos definido las 6 razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan que dado un triángulo rectángulo y le llamábamos alfa a ese ángulo, la hipotenusa, bueno, le habíamos puesto h en aquella oportunidad, y si le llamamos x e y a los catetos, habíamos definido el seno, el coseno, la tangente en base a la palabrita esa de la regla mnemotécnica que habíamos visto, ¿se acuerdan? SOHCAHTOA. Entonces, habíamos dicho que el seno del ángulo alfa era igual a opuesto sobre hipotenusa, y sobre h. El coseno es igual, en este caso, x sobre h, y la tangente será opuesto sobre adyacente, sería y sobre x, y las otras tres que eran las inversas de estas, eran la que era la inversa del seno, era la cosecante del ángulo alfa, que va a ser igual a h sobre i, la secante sería h sobre x, y la que era al revés de la tangente era la cotangente, que entonces era x sobre y. Entonces, con frecuencia nosotros utilizamos en las situaciones problemáticas que se plantean, no siempre los ángulos son ángulos agudos y no siempre tenemos triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, para poder calcular seno y coseno de un ángulo de cualquier magnitud, o sea, no solamente un ángulo agudo, sino un ángulo de cualquier medida, lo que hacemos es ubicar este triangulito en un sistema de posición normal. ¿Se acuerdan que habíamos definido el otro día cuando un ángulo estaba en posición normal? Cuando lo poníamos en un sistema de ejes cartesianos, ¿se acuerdan? Y en ese caso, el ángulo estaba en posición normal cuando el vértice del ángulo coincidía con el origen de coordenadas. El lado inicial de ese ángulo coincidía con el eje X, ¿sí? Y entonces, si yo en este sistema de ejes cartesianos dibujo una circunferencia, la cual tiene que ser una circunferencia de radio 1, en este caso, en realidad podría ser una circunferencia de un radio R cualquiera, ¿sí? Pero para simplificar las razones trigonométricas, podemos considerar una circunferencia de radio 1, ¿sí? Bueno, intento que sea una circunferencia lo más parecido posible. Entonces, si este es el ángulo alfa, donde el ángulo alfa corta la circunferencia, le vamos a poner P, en ese caso, ¿sí? El centro de coordenadas le vamos a llamar O, ¿sí? Y si desde el punto P proyectamos en forma vertical hacia el eje X, ¿sí? Vamos a poder obtener acá este triangulito, llamémosle Q a este punto donde la proyección corta del eje de las X, vamos a denominarle Q, ¿sí? Y entonces nos queda ese triangulito OPQ, es rectángulo, ¿sí? El triángulo OPQ es rectángulo. Entonces, todas las razones trigonométricas que vimos para los triángulos rectángulos nos servirían también en particular para este triángulo OPQ, ¿sí?
En este caso todavía el ángulo alfa sigue siendo este, que por ahora lo dibujamos ahí como un ángulo agudo, pero ya vamos a ver que ese ángulo en realidad puede ser un ángulo agudo o un ángulo que puede estar más de 90, o sea, entre 90 y 180, o puede estar en el otro cuadrante, en el tercer cuadrante, es decir, entre 180 y 270. En general vamos a ver que esto vale después para cualquier ángulo de cualquier medida, ¿sí? En principio, lo que sabemos es que este triángulo OPQ es rectángulo. Entonces, vale, estas razones que definimos para los triángulos rectángulos siguen siendo válidas para este triangulito OPQ, ¿sí? Como como en esta circunferencia dijimos que vamos a tomar una circunferencia de radio 1, ¿sí? Quiere decir que la hipotenusa, es decir, esta distancia desde O a P, que sería lo que allá llamamos H, o hipotenusa, digamos, la hipotenusa de este triangulito, en este caso sería igual a 1, ¿sí? Esta circunferencia, por ser una circunferencia de radio 1, se suele llamar el círculo unitario, o también se le llama circunferencia trigonométrica, ¿sí? Generalmente le decimos el círculo unitario porque el radio es 1. Bueno, entonces si la hipotenusa es 1, estas relaciones, si yo tomo acá h igual a 1, en todas estas relaciones, si reemplazo el h por 1, fíjense que el seno me quedaría y sobre 1, o el coseno me quedaría x sobre 1, la tangente seguirá siendo y sobre x, la cosecante, en vez de h sobre i, sería 1 sobre i, y la secante será 1 sobre x, ¿sí? Ya que la hipotenusa vale 1 en el círculo unitario, ¿sí? O en el círculo trigonométrico, ¿sí? Unitario o trigonométrico, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué se deduce de todo esto? Fíjense que si el seno de alfa es i sobre 1, resulta entonces que en definitiva el seno de alfa coincide con i, y el coseno de alfa coincidiría con x, ¿sí? Siendo x y siendo y, en realidad x sería la base de este triangulito, es decir que x sería esta distancia, x, ¿sí? Y siendo y la altura de ese triangulito, es decir que y sería esta altura. Es decir que si este es un punto P en el plano, vieron que los puntos en el plano tienen dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Justamente resulta entonces que si este es Profe, un punto P, perdón, ¿alguien me hicieron preguntaba algo? le hicieron una consulta en el chat. A ver, cuando me quieran preguntar algo, habiliten el micrófono y pregúntenme porque por ahí no estoy mirando el chat. Entonces tengo que cortar y volver a... Se me retraba la voz. Bueno. Si la hipotenusa tiene otro valor, el círculo se llama trigonométrico, no. El círculo trigonométrico se le dice normalmente a justamente el círculo unitario, ¿sí? Es decir que es en el caso de que el círculo tenga radio 1 solamente, ¿eh? Si no, no tendría validez. A ver si se Profe, está viendo bien la pantallita. Sí, ¿no? se ve un Sí. poco pixeleado igual. Profe, le hago una consulta. ¿Podría volver a explicar la parte del el seno de alfa es igual a i y el coseno de alfa es igual a x? Porque no lo entendí. Sí. Bueno, Gracias. fíjense que como dijimos, que el seno era i sobre 1, ¿sí? Y dividido 1 me queda i, ¿se entiende? Y si el coseno es x dividido 1, este 1 es como si no estuviera, es lo mismo.
¿sí? X dividido 1 es lo mismo que decir X solo, ¿sí? Porque X dividido 1 sigue siendo X. Y lo mismo, Y dividido 1 va a ser Y. ¿Se entiende? De ahí entonces que en este círculo trigonométrico o círculo unitario, resulta que la coordenada Y equivale al seno del ángulo y la coordenada X equivale al coseno. Es decir, que en el círculo trigonométrico, si yo dibujo este triangulito, ¿sí? Siempre que el triángulo sea, que el círculo tenga un radio 1, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Si no, no tiene sentido esto. En este círculo unitario resulta que entonces este punto P, si tiene, como les decía, en el plano, un punto tiene dos componentes, una X y una Y. Y justamente si este fuera el punto P, si esta distancia es X y esta distancia es Y, el punto P tendría justamente coordenadas X y Y. ¿Sí? Y resulta que entonces la primera componente es X, que representaría el coseno, y la altura de ese triangulito, que sería la Y, sería igual al seno del ángulo alfa. ¿Se entiende? Ahora voy a hacer este dibujito un poco más grande, para que veamos qué pasaría si este ángulo alfa estaría en otros cuadrantes. ¿Sí? Bien, entonces vuelvo a repetir, en base a las relaciones trigonométricas que habíamos definido, como por ejemplo habíamos dicho que el seno era opuesto sobre hipotenusa, mirando este triangulito que dibujamos acá dentro del círculo trigonométrico, si este fuera el ángulo alfa, el opuesto sería la y la hipotenusa, si vale 1, dijimos, la hipotenusa vale 1, entonces me queda que el seno va a ser I sobre 1, es decir, que el seno va a ser igual a I. ¿Sí? De la misma manera, dijimos que el coseno era adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente para este triangulito y para este ángulo alfa? El adyacente es X y la hipotenusa es 1. Entonces, adyacente sobre hipotenusa, de nuevo sería X dividido 1, pero como X dividido 1 me da X, entonces, justamente X es igual al coseno de ese ángulo. ¿Sí? Bien, voy a dibujar esto más grande. Entonces, en este círculo trigonométrico, entonces, vuelvo a repetir, sobre cualquier lado, cualquier punto en el círculo trigonométrico, dibujamos o trazamos la semirrecta para delimitar el ángulo, ¿sí? Este ángulo puede ser de 10 grados, de 20, de 30, supongamos que esté por acá, como lo dibujé ahí recién, ¿sí? Entonces, donde esta semirrecta, que sería el lado final del ángulo alfa, ¿sí? Acuérdense que el lado inicial está en el eje X, coincide con el eje X, y el lado final sería esta semirrecta, ¿sí? Donde esa semirrecta corta al círculo trigonométrico, ahí a ese punto le ponemos P. Si desde ese punto P tiramos una recta vertical hacia abajo, resulta que aquí entonces obtenemos este triángulo, ¿sí? Este triángulo. Si ese punto P tuviera coordenadas X, Y, resulta que entonces la base de este triangulito sería X, la altura de este triangulito sería el Y, y dijimos entonces que si planteamos las razones trigonométricas para este ángulo alfa, llegamos a la conclusión que, por ejemplo, el seno de ese ángulo alfa, que es igual a que al opuesto sobre la hipotenusa, entonces el opuesto es Y, y la hipotenusa sería la distancia de acá hasta el borde del círculo trigonométrico. Pero como el círculo trigonométrico tiene radio 1, quiere decir que la hipotenusa sería entonces valiendo 1. Y por lo tanto, I dividido 1 me da I, y por lo tanto el seno entonces es igual a I. ¿Sí?
de la misma manera planteamos que el coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa, es decir, que sería también x dividido 1, con lo cual el coseno me daría igual a x. ¿De acuerdo? De esta relación, nosotros también habíamos visto en la clase pasada que, según el teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo, conociendo uno de los lados, podría encontrar cualquiera de los otros. Conociendo dos lados, perdón, podría encontrar el tercero usando el teorema de Pitágoras, siempre que el triángulo fuera rectángulo. ¿Qué me diría don Pitágoras a este triangulito rectángulo? Según Pitágoras, me dice que en este triangulito rectángulo la hipotenusa al cuadrado, es decir, 1 elevado al cuadrado, debería ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Es decir, que acá sería x al cuadrado más y al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero como x representa al coseno y la y representa al seno, 1 al cuadrado, por otro lado, es 1, ¿no es cierto? X al cuadrado sería coseno al cuadrado del ángulo alfa, más el seno al cuadrado sería porque es y al cuadrado, pero y ¿quién es? Es el seno. Entonces sería seno al cuadrado. Resulta entonces que esta identidad, esto se llama una identidad, lo que tienen ahí en el ejercicio 2, ustedes, o el 3 del práctico, les habla de identidades. Esta identidad, muy conocida, se llama identidad pitagórica. Disculpe, profe, ¿podría decir exactamente qué dice al lado de coseno más seno al cuadrado? Porque no se ve bien porque está todo pixeleado. ¿Al lado de dónde, perdón? Acá dice Sí, que 1 es igual al coseno al cuadrado más el seno al cuadrado. ¿Sí? Esa identidad se llama identidad pitagórica. O por ahí más, la forma más común de verla es decir que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Es lo que está escrito ahí, pero bueno, haciendo la conmutativa, digamos, ¿no? Seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Sí? Y eso sale de hacer Pitágoras en este triangulito rectángulo, ya que dijimos que Pitágoras, ¿qué me dice? Que 1 elevado al cuadrado, o sea, la hipotenusa, acá vale 1. 1 elevado al cuadrado tiene que ser x al cuadrado más y al cuadrado. Pero x es el coseno. Entonces me queda coseno al cuadrado más y al cuadrado, que donde y es el seno. Entonces, coseno al cuadrado más seno al cuadrado. ¿Se entiende? Bien. Esa identidad se llama la identidad pitagórica. ¿Sí? Algunas otras identidades que se pueden deducir de acá, nosotros habíamos visto que, voy a borrar la mitad de este círculo, ya que por ahora lo de abajo no lo estaría usando. Recuerden que habíamos dicho que la tangente era opuesto sobre adyacente, es decir, que con estas letras sería y sobre x. O sea, me quedaría que la tangente es y sobre x. Y entonces, de acá también se deduce que la tangente va a ser igual a ¿quién? A, ¿quién es y? El seno de alfa. ¿Y quién es x? El coseno de alfa. O sea que la tangente, esta es otra identidad, ¿sí? Que la tangente del ángulo alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. De la misma manera puedo sacar las otras identidades que se me ocurren. La que es al revés de la tangente es la cotangente. Entonces también puedo decir que la cotangente sería al revés de la tangente, entonces me quedaría coseno de alfa sobre el seno de alfa. No sé si lo alcanzan a ver ahí. ¿Está bien?
Y las otras tres, bueno, las otras tres que eran al revés del seno y del coseno, la que era al revés del seno era, si el seno era i sobre 1, es decir, opuesto sin hipotenusa, la que es al revés del seno es la cosecante, sería 1 sobre i. Entonces me quedaría que la cosecante del ángulo alfa sería 1 sobre i. ¿Pero quién es i? El seno. ¿Vale? Entonces, esa es otra identidad, ¿sí? Que la cosecante es igual a 1 sobre el seno de alfa. De la misma manera, la que era al revés del coseno, que se llama la secante, si el coseno es x sobre 1, la que es al revés del coseno, es decir, la secante, va a ser igual 1 sobre x, es decir, al revés. Pero 1 sobre x entonces sería 1 sobre, ¿y x quién es? El coseno. Entonces me queda 1 sobre el coseno de alfa. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un montón de identidades y otras que se pueden deducir a partir de la identidad pitagórica, que ahora en un segundito la vamos a ver. Porque, por ejemplo, si de acá se despeja el seno o se despeja el coseno, puedo obtener otras identidades. ¿Sí? Y otras tantas identidades que se usan combinando algunas de estas. ¿Sí? Ustedes en la práctica tienen un ejercicio que dice verificar si se trata de una identidad o no. Bueno, ustedes básicamente recordando estas que yo les copié acá, a qué es igual el seno, el coseno, la tangente, ¿sí? O la identidad pitagórica, recordando estas básicamente van a poder verificar esas identidades que tienen ahí en el práctico o cualquier otra. ¿Sí? Después vamos a hacer algún ejercicio. Profe, ¿todas esas son Bien. identidades pitagóricas o solo la de 1 igual a coseno más seno? No, solo la de 1 igual al seno cuadrado más el coseno al Ah, cuadrado, esa sola es la pitagórica. listo. Todas las Genial, otras son gracias. otras identidades, pero no, la que se llama pitagórica es la del 1. ¿Sí? Bien, entonces, a ver si puedo. Entonces, fundamentalmente, para entender esta parte de la trigonometría, vuelvo a hacer el dibujito. Este círculo trigonométrico lo van a hacer miles de veces ahora en este práctico, ¿sí? Así que acostúmbrense a trabajar con él. Si el ángulo alfa estaba en el primer cuadrante, es lo que dibujamos recién. O sea, dibujamos el lado final, ahí marcamos el punto P, proyectamos hasta el eje X, y ahí tengo entonces lo que dijimos recién. Básicamente, y lo más importante que se tienen que dar cuenta es ustedes dónde ubicar el seno, el coseno y la tangente para un ángulo cuando está en el primer cuadrante, que sería este caso, o cuando está en el segundo cuadrante, o en el tercero, o en el cuarto. Si está en el primer cuadrante, lo que dijimos hoy es que el coseno, que es la base de este triangulito, sería acá el coseno de alfa. ¿Sí? Esta altura, que remarco acá bien remarcada para que se vea bien, esta altura sería el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Bien. Y la tangente del ángulo alfa, cuando el ángulo alfa está en el primer cuadrante, quiere decir que está entre 0 y 90, digamos, ¿sí? La tangente va a ser, fíjense bien, a ver si se ve, si se alcanza a ver, voy a tener que dibujar esto un poco más grande porque si no, no lo van a alcanzar a ver. Otra vez más grande, a ver. Voy a tratar de hacer solo el dibujo del, por ahora, el primer cuadrante, o sea, voy a dibujar esta parte del círculo solamente para que se vea bien el dibujito, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante? Este era el punto P, ¿sí? Y este es la semirrecta del lado final del ángulo alfa, ¿sí? Y acá está el punto P, a eso lo tiramos para acá abajo, hasta el eje de las X, y ahí dijimos, bueno,
la base de este triangulito, esto sería el coseno de alfa, y la altura, esta altura sería el seno de alfa. ¿Sí? Bien. Y la tangente, fíjense, donde el círculo trigonométrico corta al eje de las X, ahí vamos a ponerle otra letra, y acá le habían puesto, ¿se acuerdan? O, P y Q a este triangulito, y ahora vamos a formar otro triangulito de la siguiente manera, donde el círculo corta al eje de las X, vamos a ponerle N, una letra N, ¿sí? Y si de ahí, desde ese punto, traslado una perpendicular hacia arriba, hasta donde se corta con la semirrecta que contiene el lado final, ¿sí? Ahí me salió medio torcido, pero sería lo más recta posible hacia arriba. Ahí. Donde lo que sería la continuación de la hipotenusa se corta con esta recta perpendicular que dibujé acá, ¿sí? Allí le voy a poner la letra M. Este dibujo ustedes lo tienen en el apunte, así que si no me ven bien en la pantalla pueden buscarlo en el apunte también, ¿sí? Bueno, conclusión, esta distancia MN, ¿sí? Esta distancia MN es lo que representa la tangente del ángulo alfa, ¿sí? Esta sería entonces la tangente del ángulo alfa. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque fíjense, si yo planteo con SOHCAHTOA, ¿se me acuerdan la palabrita mágica? ¿A qué le da igual la tangente? Opuesto sobre adyacente, ¿sí? Y yo planteo, entonces, fíjense, tangente del ángulo alfa, con todas estas letras que yo tengo acá, podría decir que la tangente, mirando este triángulo OMN ahora, este triángulo grande, ¿sí? Mirando el triángulo OMN, ¿sí? En ese triángulo, la tangente sería opuesto, que sería MN, sobre adyacente, que sería esta distancia desde O hasta N. ¿Lo están viendo? Entonces la tangente sería MN, que sería el opuesto en este triángulo más grande, sobre el adyacente, que es desde O hasta N. ¿Sí? Pero fíjense que, como ON vale 1, entonces me queda que la tangente de alfa sería MN dividido 1, es decir, MN. ¿Se ve? Entonces, esta distancia, desde N hasta N, representa la tangente del ángulo alfa. Vale decir, entonces, cuando el ángulo sea un ángulo agudo, yo voy a dibujar este triangulito, la base del triangulito es el coseno, la altura del triangulito este más chico, podría decir, es el seno, y para este triángulo más grande, la altura representa la tangente. ¿Sí? Eso es importante y es lo que tienen que ubicar ustedes en cada cuadrante. Acá lo hicimos para el primer cuadrante. Ahora vamos a ver en el segundo cuadrante, ¿sí? ¿Cómo lo dibujaría? Voy a borrar esto. Para ubicar las razones trigonométricas, o mejor dicho, el seno, el coseno y la tangente, en cada cuadrante, lo que vamos a hacer nosotros es dibujar lo que llamamos un triangulito de referencia. ¿Sí? Vuelvo a hacer el círculo trigonométrico, como les decía 10.000 veces, lo vamos a hacer acá. Si lo dibujo más arriba ahora, quiere decir que ahora lo dibujé un poquito más arriba, sí, para el ángulo, un ángulo alfa más grande, ¿sí? Todavía estoy en el primer cuadrante, ¿sí? Pero para reafirmar lo que dijimos recién, dibujo ese ángulo alfa, ¿sí? Que sería este. ¿Cuál es el triángulo de referencia? Bueno, en el primer cuadrante el triángulo de referencia es como les decía, donde el lado final del ángulo corta al círculo trigonométrico, ahí estaría el punto P.
desde el punto P bajo hasta el eje X, y ahí obtengo esta altura de ese triangulito, sería el seno del ángulo alfa, la base de ese triangulito sería el coseno del ángulo alfa, y la tangente la tengo que dibujar afuera del círculo, digamos, se dibuja la tangente, es decir, como hicimos recién, yo tengo que tirar lo que sería en realidad una tangente al círculo, esta recta acá, en el borde del círculo y el eje X, ahí tiro esa recta, que sería una recta paralela al eje Y, y este lado final del ángulo, lo que sería la hipotenusa, la tengo que estirar, bueno, acá no llego, pero la tendría que estirar hasta donde se corta con esa semirrecta, y en este caso toda esta distancia sería entonces la tangente para este ángulo alfa en el primer cuadrante. ¿Sí? Si mi ángulo estuviese en el segundo cuadrante, ¿cómo haría el dibujito y cómo haría este círculo, cómo haría este que llamamos triángulo de referencia? Lo voy a hacer de vuelta. Ahora en el segundo cuadrante, o sea, un ángulo que esté entre 90 y 180 tengo que dibujar. ¿Sí? De nuevo, círculo trigonométrico. Y un ángulo en el segundo cuadrante tengo que ya venir para este lado. O sea, supongamos que ahora mi ángulo alfa va a ser toda esta distancia desde el eje X hasta esta semirrecta. ¿Sí? Este va a ser mi ángulo alfa. Pero el triángulo de referencia que yo tengo que dibujar, siempre lo tengo que tomar desde donde esta semirrecta corta al círculo trigonométrico, es decir, desde acá donde estaría el punto P, proyectarlo para abajo hasta el eje de las X. ¿Sí? En este caso, la distancia, esta distancia, o esto que voy a remarcar acá, sería el coseno del ángulo alfa. Y la altura, siempre la altura del triangulito sería en este caso, esta distancia es el seno del ángulo alfa. La tangente siempre se marca del lado de la derecha, sobre esta misma recta que habíamos dibujado hoy, que es la recta tangente al círculo unitario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a dibujar la tangente para un ángulo que está en el segundo cuadrante? Bueno, esta misma semirrecta, lo que contendría a la hipotenusa H, ¿sí? Ese triangulito que es el triángulo de referencia, yo la tengo que continuar, en este caso, hasta donde se corte con esa recta tangente al círculo. Y aquí entonces me quedaría esta distancia desde aquí hasta aquí. Esto representaría el valor de la tangente del ángulo alfa. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí sería cuando es un ángulo en el segundo cuadrante. Podría ser un ángulo de 100 grados, de 120, de 130, de 150. ¿Sí? Otra cosa, otra información que puedo sacar del círculo trigonométrico es el signo de las funciones trigonométricas en cada cuadrante. Fíjense que cuando esté acá en el segundo cuadrante, cuando esta altura sea que vaya, digamos, del eje X hacia arriba, esa va a ser una cantidad, digamos, positiva, porque recuerden que este punto P tendría coordenadas XY. ¿Sí? Entonces, la X, como me muevo desde el 0, acuérdense que siempre estamos acá en el círculo trigonométrico, pero a su vez estamos con un sistema de ejes cartesianos. Y entonces, el 0, si me muevo hacia la izquierda, estoy tomando una cantidad negativa de X. Y si me muevo hacia arriba, la Y sería una cantidad positiva, porque estoy tomando desde el eje X hacia arriba, digamos, ¿está bien? Entonces, en este segundo cuadrante, el coseno es negativo, mientras que el seno es positivo. Y como hoy habíamos dicho, ¿se acuerdan que la tangente era igual al seno sobre el coseno? Si el seno es positivo y el coseno es negativo,
puedo decir más por menos, menos. Lo que coincide con la gráfica de la tangente que la hemos dibujado del eje de las X para abajo. Por eso en este cuadrante, en el segundo cuadrante sería en este caso, la tangente en este caso también es negativa. ¿Sí? Cuando uno de los dos, el seno o el coseno, es negativo, más por menos, la tangente me va a dar negativa. ¿Sí? Cuando estaba en el primer cuadrante, en cambio, si yo hubiera dibujado un ángulo alfa en el primer cuadrante, recuerden que allí podría decir que tanto el seno como el coseno, que sería la base y la altura de este triangulito, el coseno es positivo y el seno es positivo. Y entonces la tangente se dibuja desde el eje de las X para arriba, porque también sería positiva. ¿Sí? O sea, en el primer cuadrante, tanto el seno como el coseno y la tangente serían todas cantidades positivas. ¿Sí? Bien. Esto cuando estoy en el segundo cuadrante. ¿Sí? ¿Cómo dibujaría ahora en el tercer cuadrante? Para un ángulo del tercer cuadrante. Borro y dibujo otro. Otro círculo trigonométrico y dibujemos ahora en el tercer cuadrante un ángulo, el cual podría ser, por ejemplo, acá. O sea, desde el origen trazo una semirrecta que vaya para el tercer cuadrante, ¿sí? Hacia abajo. Mi ángulo alfa va a ser desde el eje X, dando toda esta vuelta hasta acá. Recuerden que cuando llegué a la mitad del círculo, en ese caso tendría un ángulo llano, decíamos, un ángulo de 180. ¿Sí? Si me paso un poquito más abajo, será un ángulo de 200, 220, 230, hasta llegar acá, que sería, cuando di toda la vuelta hasta acá, serían 270, ¿sí? Cuando llegué hasta este punto. ¿Sí? Bien, dibujo ahí un ángulo más o menos de 200 grados. ¿Sí? Y entonces, de nuevo tengo que marcar siempre el triangulito de referencia que le llamamos. ¿Sí? El triángulo de referencia, acuérdense que siempre tiene la base sobre el eje X. ¿Sí? Entonces, esta que sería la hipotenusa de ese triángulo, donde esa se corta con el círculo unitario, ese sería el punto P, que tenía coordenadas X y Y, acuérdense. ¿Sí? Entonces, desde el punto P me voy hasta el eje de las X, sería acá, y ahí dibujo este triangulito, lo remarco acá. Fíjense que ese triangulito no llega hasta el borde de la circunferencia cae más afuera, ¿sí? ¿Sí? Este triangulito llega hasta acá. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, la base de ese triangulito sería, como dijimos hoy, el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Y este sería el ángulo alfa. ¿Sí? Esta distancia, que es la altura de ese triangulito, es el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Y ahora, ¿dónde voy a dibujar la tangente? Siempre la tangente la voy a dibujar sobre la recta tangente que queda fuera del círculo de I. ¿Sí? Lo que contiene el punto P y a la hipotenusa, la tengo que estirar hasta donde se corta con esa recta tangente al círculo. Y entonces, desde este punto hasta este punto de acá arriba, esta distancia, toda esta distancia, va a ser en este caso la tangente del ángulo alfa. ¿Qué signo tiene la tangente acá? Positivo. ¿Y por qué será? Porque ¿qué signo tiene el seno y el coseno? Como voy del 0 para la izquierda, el coseno es negativo en este cuadrante. ¿Sí? Cuando voy Claro, y del eje negativo X y para negativo. abajo, claro, el seno también me daría negativo, y en ese caso menos por menos, por eso la tangente me da más, y se dibuja del eje X para arriba. ¿Estamos? Bueno, por último nos quedaría cuando el ángulo está en el cuarto cuadrante, que capaz que lo puedo dibujar acá nomás,
Supongamos que tengo ahora este otro ángulo. El ángulo alfa, en este caso vamos a ponerle otra letra. Siempre el ángulo arranca, acuérdense, desde el eje de las X hasta llegar acá. O sea, en este caso arrancaría del eje X y daría toda la vuelta, toda la vuelta, toda la vuelta, hasta llegar ahí. A ese ángulo vamos a llamarle tita, si quieren, otra letra distinta, ¿sí? Bueno, ese ángulo tita, si yo quiero saber seno, coseno y tangente de ese ángulo tita, de nuevo marco ese que dijimos que ese triángulo de referencia, que lo voy a dibujar tomando desde este punto, acá voy a corregir un poquito este círculo, así, y acá la recta tangente que venía así. Bien. Entonces dijimos, donde este lado final del ángulo tita corta al círculo, ahí tendría el punto P. Desde el punto P subo arriba para el eje X, y ahí tendría este otro triángulo de referencia, ¿sí? Que estaría en el cuarto cuadrante. Bueno, de nuevo, la base de ese triangulito sería el coseno, lo voy a poner acá. Este sería el coseno de tita, digamos, ¿sí? La altura va a ser el seno de tita. Y la tangente, a ver, ¿qué signo tiene el seno y el coseno en este cuarto cuadrante? El seno, como voy para abajo, va a ser negativo. Y el coseno, estoy dibujándolo desde el 0, desde el O, hacia la derecha. Entonces acá es positivo, ¿sí? Como uno es positivo y otro es negativo, la tangente me va a quedar negativa también. Y entonces la tangente se dibujaría acá abajo. Y sería este otro pedacito que estoy marcando acá. Siempre afuera del círculo, acuérdense, es la tangente de tita. En este caso, que tendría signo negativo. ¿Sí? Bueno, siempre es bueno ubicarse en el círculo trigonométrico y siempre necesitan reconocer en dónde se ubicaría el seno, el coseno y la tangente para un ángulo en cada uno de los cuatro cuadrantes. Porque eso tiene que ver ahora con lo que vamos a ver, que son otras identidades, que vamos a ver ahora, en la cual necesitan ubicarse siempre con el círculo trigonométrico, ¿sí? Bien, voy a mirar en el apunte a ver por dónde vamos. Y si me falta darle algo más. Bien, algunas otras identidades que vamos a ver acá. Les decía que había muchas que se deducían de las que habíamos escrito hoy, ¿sí? Voy a borrar este. Entonces, identidades. Bueno, la primera que vimos es la identidad pitagórica que decía seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de alfa o de tita o de x o de lo que sea, ¿no? Es igual a 1. ¿Sí? Donde tenga seno cuadrado más coseno cuadrado es equivalente a 1. De esta identidad, de la identidad, acuérdense, esta es la identidad pitagórica. Si yo despejo, por ejemplo, el seno, voy a pasar este coseno al cuadrado al otro lado, ¿no es cierto? Me quedará acá que el seno al cuadrado va a ser igual a 1 menos coseno al cuadrado. Bueno, en realidad esta ya sería otra identidad. Es decir que seno al cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno al cuadrado. Esto ya es otra identidad que se puede despejar de la primera. ¿Sí? Si quiero, en lugar de dejar seno al cuadrado, que me quede el seno solo, bueno, el cuadrado pasará al otro lado como que, en realidad, más menos, acuérdense que cuando un cuadrado lo paso al otro lado, pasa como más menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado. Bueno, esa es otra identidad. ¿Sí? Estas dos me permiten escribir
el seno en función del coseno, o sea, el seno dependiendo de cosenos. Si de la identidad pitagórica despejaría el coseno, en cambio, bueno, lo mismo. Me diría que el coseno al cuadrado sería igual a 1, y el seno al cuadrado pasaría para allá, 1 menos el seno al cuadrado. ¿Se entiende? Es otra identidad, despejada de la identidad pitagórica. En lugar de despejar el seno, despejo el coseno. Y entonces, bueno, coseno cuadrado es 1 menos seno al cuadrado. Y si el cuadrado lo paso como la raíz, también me quedará que el coseno es igual a más menos la raíz de 1 menos seno al cuadrado. ¿Sí? Todas estas son identidades. Pongámosle números si quieren. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Esto voy a tener que borrar ahora, pero ustedes lo tienen ahí en el apunte, y también creo que en el aula virtual hay una tabla de identidades trigonométricas, creo. ¿Sí? Pero si no, están en el apunte también. Pero recuerden, en principio, si ustedes se acuerdan de la identidad pitagórica, no necesitan recordar todas estas otras fórmulas, las pueden despejar ustedes, ¿sí? Siempre que las necesiten. Y vamos a ver cuándo las van a necesitar por ahí. Si de esta identidad pitagórica dividimos todo, voy a escribir acá, divido todo por ejemplo, por el seno al cuadrado. ¿Sí? Si en la identidad pitagórica divido, cuando yo digo divido miembro a miembro, o sea, divido de los dos lados por lo mismo, para que no cambie la igualdad, porque si no estaría cambiando, no sería una identidad. Si yo en una ecuación, digamos, hago lo mismo de los dos lados, la ecuación no cambia. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo divido todo por seno al cuadrado, acá entonces, ¿qué pondría? Bueno, este seno al cuadrado de alfa lo divido por seno al cuadrado, dije. Más al coseno al cuadrado. Lo divido también por seno al cuadrado. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Dividiendo por seno al cuadrado de los dos lados. De aquel lado yo tenía que tenía el 1, y abajo entonces lo voy a dividir también por el seno al cuadrado. Bueno, recuerden que en las identidades que ya habíamos visto hoy, por ejemplo, la escribo acá arriba, habíamos dicho que por ejemplo, la tangente, estas ya las habíamos visto, ¿no? Eran el seno sobre el coseno. Que la secante era igual a 1 sobre el coseno. Y la cosecante era 1 sobre el seno. Bueno, estas eran identidades que habíamos visto hoy. ¿Sí? Bueno, no la alcanzo a anotar acá, pero la que es al revés de la tangente era la cotangente. Entonces, si la tangente es seno sobre coseno, la cotangente será coseno sobre seno, al revés. ¿Sí? Aquí estamos llegando con esto al dividir todo por seno al cuadrado. Fíjense. Seno al cuadrado dividido seno al cuadrado, ¿qué me queda? 1. Más coseno sobre seno, lo que dijimos recién. Como la tangente es seno sobre coseno, al revés, coseno sobre seno, será la cotangente. ¿Sí? Entonces, acá iría cotangente de alfa, pero como los dos están elevados al cuadrado, será cotangente al cuadrado. Y acá que tengo 1 sobre el seno, pero 1 sobre el seno, fíjense que 1 sobre el seno era la cosecante. Y entonces, 1 sobre el seno al cuadrado, ¿qué será? Cosecante al cuadrado de alfa. Bueno, esta es otra identidad, ¿sí? Que me relaciona, en este caso, la cosecante con la cotangente. ¿Sí? ¿Cómo la obtengo? De la misma identidad pitagórica,
dividiendo todo por seno al cuadrado. ¿Sí? Esta que recuadré acá, la voy a anotar acá entre las que tenemos que ir recordando. Estas conviene que se las acuerden siempre. ¿Sí? La voy a anotar acá entonces. Dijimos que voy a poner cosecante al cuadrado, 1 más cotangente al cuadrado. Cosecante al cuadrado es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de alfa. ¿Sí? Bien. De la misma identidad pitagórica, si en lugar de dividir todo por el seno al cuadrado, divido por coseno al cuadrado, divido todo por coseno al cuadrado, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense. Bueno, hago lo mismo en la identidad pitagórica, que es la que tengo acá arriba, divido todo por coseno al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría? Seno al cuadrado de alfa sobre el coseno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado sobre coseno al cuadrado otra vez, y del otro lado sería el 1 también, 1 dividido coseno al cuadrado. Y de nuevo, teniendo en cuenta las relaciones de arriba, bueno, acá seno cuadrado sobre coseno cuadrado, dijimos seno sobre coseno, que era la tangente, entonces me queda tangente al cuadrado de alfa. Más coseno cuadrado dividido coseno cuadrado es 1. Y acá 1 sobre el coseno cuadrado era la secante al cuadrado. Y esta sería otra identidad que me permite relacionar la secante con la tangente. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver cómo usaríamos todo esto por ahí para algunos de los ejercicios que tienen en el práctico. Vamos a ver. A ver, por ejemplo. En el práctico tienen ustedes, en el ejercicio 1, les dan como dato, por ejemplo, en el apartado C. ¿Sí? Vamos a hacer del práctico. Práctico 5, el ejercicio 1C, apartado C. ¿Sí? Les dice que el ángulo alfa es un ángulo que está entre pi sobre 2 y pi. Alfa pertenece al intervalo de pi sobre 2 a pi. ¿Qué quiere decir que el ángulo alfa está entre pi sobre 2 y pi? Pi sobre 2, recuerden que si lo paso a grados hexagesimales, porque acá estarían en radianes, ¿sí? Lo paso a grados, pi es 180 dividido 2 me daría 90. Entonces, cuando el ángulo está entre 90 y 180, ¿en qué cuadrante estaría? Estaría en el segundo cuadrante. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué dice en el 1 apartado C? Les da como dato, en esos ejercicios les da como dato falta el enunciado de ese ejercicio. Estoy viendo. Ah, no, dice, está ahí al lado. Si el ángulo alfa está en ese cuadrante y la tangente dice, por ejemplo, vale menos 1,8, calcular el seno y la cosecante, dice. ¿Sí? Bueno, acá yo tengo que averiguar el valor del seno y la cosecante. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder acá? Bueno, usando alguna de estas identidades. ¿Sí? Me falta anotar esta última, que la voy a anotar acá al costadito para tenerlas todas juntas. Esto me dice que secante al cuadrado es igual a 1 más la tangente al cuadrado. Bueno, entonces, en el 1C me dice que la tangente, o sea, me da como dato
que la tangente vale menos 1,8. ¿Sí? Profe, una A ver consulta. si... ¿Qué es Sí, eso en el enunciado al lado, arriba del 2 y después de la coma? ¿Qué es eso? párate, al lado del 2, Arriba del 2 y al costado. Es que no entiendo. acá, esto me Sí, dice que esas. el ángulo alfa está en el intervalo ese de pi sobre 2 a pi. Eso quiere decir que el ángulo alfa, como dijimos recién, pi es 180, dividido 2 me daría 90. Que el ángulo está entre 90 y 180, me estaría diciendo, ¿sí? Esto es 90 grados y esto sería 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo lo dibujaría en el círculo trigonométrico, un ángulo de 90 grados sería acá el ángulo recto, justo acá, ¿sí? O sea, este sería un ángulo alfa de 90 grados, ¿sí? Pero me dice que el ángulo está entre 90 y 180, o sea, que pertenece al estaría en el intervalo de cuadrante 90. 2. O sea que va a estar acá en el segundo cuadrante, exactamente, ¿sí? Sería que el ángulo alfa tendría que estar por ahí, ¿sí? Esos son símbolos que son en realidad números, o usted lo puso así para, ¿cómo sería? Si no, Este eso ya, símbolo, sí. ese símbolo es el número pi, así, pi. Ah, es que Se no se veía simboliza así bien el ahí número pi, arriba del 2. Claro, ¿sí? es que no se veía bien arriba del 2, por eso. Ah, bien, por ahí no se ve en la pantalla. Ok. Ese sería el número pi, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice ahí en el enunciado del práctico 5? El ejercicio dice así, que en el 1, ¿no? Que el ángulo está entre 90 y 100, bueno, entre pi sobre 2 y pi, ¿sí? O sea que va a estar en el segundo cuadrante, ¿sí? Bien. ¿Para qué me sirve eso? Para recordar que en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene que tener el seno, el coseno y la tangente? ¿Sí? Bien. Y dado el valor de la tangente, en este ejercicio me pide, por ejemplo, calcular el seno y la cosecante. Tengo que averiguar, ¿sí? Lo había anotado acá. Seno y la cosecante. Bueno, de la relación, fíjense que teníamos acá que la cosecante, o sea, yo busco alguna relación entre lo que yo quiero averiguar y el dato que yo tengo, ¿sí? Entonces, si me pide la cosecante, por ejemplo, en estas identidades que habíamos encontrado acá, dijimos que cosecante al cuadrado de alfa es igual a ¿quién? A 1 más cotangente al cuadrado de alfa, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cómo puedo encontrar ahí? ¿Cómo puedo encontrar la cotangente teniendo la tangente? Y porque yo sé que la cotangente era al revés de la tangente. O sea, teniendo la tangente, yo sé que la cotangente, estoy anotando acá arriba, la cotangente es al revés de la tangente. Cuando yo digo al revés, en matemáticas decir al revés es decir 1 dividido el otro valor, digamos. O sea, si yo digo la inversa de 3 quintos, la inversa de 3 quintos, ¿cómo la obtengo? Haciendo 1 dividido 3 quintos, porque esa cuenta me daría el 3 quintos al revés, que es 5 tercios, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la inversa de la tangente, o si lo quieren pensar de esta manera, si la tangente es menos 1,8, es lo mismo que decir menos 1,8 sobre 1. Es como si tuviera un 1 en el denominador, digamos. ¿Sí? Bien. Y entonces, como yo sé que la cotangente es al revés, entonces la cotangente va a ser al revés. 1 dividido menos 1,8. 1 sobre menos 1,8. ¿Se entiende? Entonces, usando esta identidad, que la cosecante al cuadrado era igual a 1 más la cotangente al cuadrado, voy a decir que la cosecante al cuadrado, que es la que yo quiero encontrar
realidad yo quiero encontrar la cosecante, pero bueno, después sacaré la raíz cuadrada y listo. ¿Sí? Va a ser entonces 1 más la cotangente al cuadrado, pero la cotangente dijimos que es 1 dividido menos 1,8. Entonces, acá voy a poner esa cuantita, 1 dividido menos 1,8, y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, esa cuantita, 1 más 1 dividido menos 1,8 al cuadrado, a ver cuánto me da. Veamos. Voy a hacer primero 1 dividido 1,8. El signo ni se lo pongo porque ya sé que esto al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo, ¿sí? Así que el signo ni se lo pongo. Hago la cuantita, 1 dividido 1,8, y eso me dio, bueno, 5 novenos, o en decimales 0,5555, ¿sí? Eso elevado al cuadrado tengo que hacer más 1, ¿sí? Eso elevado al cuadrado, y eso más 1. Bueno, en la calculadora, si me lo escribe en fracción, me lo pone como 106 sobre 81. ¿Sí? Y si yo quiero el valor de la cosecante, porque acá me pedía la cosecante, ¿sí? El cuadrado lo tengo que pasar. La cosecante, acuérdense de ponerle el ángulo siempre, porque es seno, coseno, tangente, ¿de quién? De un ángulo. Del ángulo alfa en este caso. Y la cosecante entonces es la raíz de este número, 106 sobre 81. La raíz de 81 me da exacto. Y entonces la raíz de 106, lo puedo escribir así, a este número. La raíz cuadrada de 106 dividido la raíz de 81, que es 9. ¿Sí? Bueno, recuerden que la cosecante era la que era al revés de quién. Al revés del seno. ¿Dónde estaba? Al revés del secante, cosecante, acá. Al revés del seno, ¿sí? O sea, 1 dividido el seno. ¿De acuerdo? Entonces, la cosecante debería tener el mismo signo que el seno. Y el seno en el segundo cuatrimestre, en el segundo cuadrante, era positivo. ¿Sí? Por lo tanto, la cosecante también en el segundo cuadrante tiene que ser positiva. Me refiero a que cuando este cuadrado lo pasé al otro lado, yo en realidad lo debería haber pasado como más menos la raíz. ¿Sí? Más menos la raíz de 106 sobre 81. ¿Sí? Pero, vuelvo a repetir, como en el segundo cuadrante el seno es positivo, por lo tanto también la cosecante va a tener el mismo signo que el seno, también va a ser positiva, entonces tengo que tomar acá la raíz positiva de este número. ¿Sí? Bueno, ahí ya tengo calculada la cosecante. ¿Y cómo puedo encontrar el seno que también me pedía en el ejercicio C? ¿Cómo puedo encontrar el seno? Bueno, como dijimos, la cosecante era 1 sobre el seno, o sea, es al revés del seno. Por lo tanto, el seno también va a ser al revés de la cosecante, dicho de otra manera. ¿Sí? O la que es al revés de la cosecante sería el seno, es decir, que el seno, sigo acá, el seno de alfa va a ser al revés de la cosecante, es decir, 1 sobre la cosecante. De ahí entonces que el seno va a ser 1 igual a 1 dividido este número. Raíz de 106 novenos. Bueno, dicho de otra manera, podría haber dicho, si el seno es al revés de la cosecante, va a ser este número dado vuelta, más fácil. ¿Sí? O sea, me tiene que dar 9 sobre la raíz de 106. ¿Sí? Es decir, al revés de la cosecante.
Voy a escribir 9 así. 9 sobre la raíz de 106. ¿Estamos? Los noto tan callados que no sé si no están entendiendo nada, nadie pregunta nada, no sé. ¿Qué dicen? ¿Me se entiende hasta ahora o no? Sí, profe. Bien. Perfecto. Bueno, de esa manera es como tienen que proceder en el ejercicio 1, y ahí van a usar las identidades que hemos visto, ¿sí? Recuerden, y les vuelvo a repetir, el tema de ubicarse en el círculo trigonométrico, que es importante. Acá, como les decía, de nuevo lo voy a dibujar, como les decía que el ángulo alfa estaba en el intervalo de 90 a 180, o como estaba expresado ahí en radianes, sería, ¿no?, pi sobre 2 a pi, ¿sí? Dijimos que quedaba en el segundo cuadrante. Entonces, si yo dibujaba en el círculo trigonométrico un ángulo en el segundo cuadrante, de ahí es de donde yo pude deducir que en el segundo cuadrante el seno es, ¿qué signo tiene? Positivo. Y el coseno, si este fuera el ángulo alfa, el coseno es negativo, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para lo que pude deducir acá de los signos, ¿sí? Por eso Profe, dije una que si el consulta. seno... Sí, eh, Ahí dice seno de alfa igual a 1 sobre raíz de 106 sobre 9. exacto, porque dijimos, como el seno, a ver, al revés, de la identidad que teníamos anotada acá, dijimos que la cosecante era al revés del seno, y entonces también puedo decir al revés, el seno es al revés de la cosecante. Cuando yo digo al revés, es la inversa, y cuando yo digo la inversa es 1 sobre, ¿tá? Como dijimos acá, la cosecante es 1 sobre el seno. O también puedo decir que el seno es 1 sobre la cosecante. Y eso es lo que puse acá. Si el seno es 1 sobre la cosecante, y la cosecante nos había dado la raíz de 106 sobre 9, entonces, al revés que ese número, va a ser 1 sobre la raíz de 106 novenos. Y cuando yo digo 1 sobre esa fracción, es lo mismo que escribir esa misma fracción dada vuelta. Por eso, finalmente me queda que el seno sería igual a 9 sobre la raíz de 106. ¿Se entiende? Sí, Cuando yo gracias. les dibujo esto en el círculo trigonométrico, era para que entiendan de que si el seno me tiene que dar positivo, y la cosecante, por ser la función inversa del seno, también me va a dar positivo. Eso sobre todo cuando tienen un cuadrado y lo pasan al otro lado como más menos, ¿cuál de los dos signos tengo que tomar? Esa es la pregunta, ¿el más o el menos? En este caso, tuve que tomar el signo más, el positivo, porque cuando estaba en el segundo cuadrante, como lo dibujé acá, el seno es positivo. Y por lo tanto, la que es al revés del seno, que es la cosecante, también va a ser positiva, en este cuadrante, porque el seno y la cosecante tienen el mismo signo, al igual que el coseno con la secante, ¿sí? Y al igual que la tangente con la cotangente, tienen siempre el mismo signo. El mismo signo con la tangente y la cotangente. Profe, y si tenemos que hacer Bueno, ese dibujo del círculo, ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo bien aparte de la sí, dirección de dónde estaría la línea que sí, pero corta lo en importante el es que cuadrante? ustedes se ubiquen en qué ¿Cómo podremos cuadrante saber que voy a está bien? dibujar el ángulo, ¿sí? Al ángulo lo dibujo ahí más o menos a ojo, ¿sí? Pero en realidad no sé si será un ángulo de 100 o de 150 o de 185, perdón, 175, no sé cuánto será. Pero lo que sé es que lo voy a dibujar acá, en el segundo cuadrante. Y eso me va a servir para ubicarme y para saber qué signo tiene el seno, el coseno y la tangente. ¿Se entiende?
Bien. En el ejercicio 2 también tienen que aplicar identidades. En el ejercicio 2 tienen que utilizar ahí identidades para demostrar si esas que tienen ahí también son identidades o no. Dice, verificar cuál de las siguientes son identidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el 2, el apartado A, voy a copiar, dice 1 sobre el coseno menos 1 sobre coseno de t, dice creo, menos coseno de t. Me pregunta si eso será igual a seno de t por tangente de t. Bueno, en estas expresiones trigonométricas, para demostrar si son identidades o no, yo puedo trabajar con lo que está del lado de la derecha y ver si de alguna manera llego a lo mismo que tengo del lado izquierdo, o al revés. Puedo empezar trabajando con el lado izquierdo y ver si me da lo mismo que del lado derecho. O puedo también trabajar de los dos lados a la vez y ver si llego a una igualdad o no. ¿Sí? Incluso puedo hacer pasaje de término, por ejemplo, este seno que está multiplicando, yo lo podría pasar al otro lado dividiendo. O sea, yo puedo aplicar transformaciones algebraicas válidas. ¿Sí? O sea, algo que está multiplicando no lo puedo pasar sumando al otro lado. ¿Sí? Siempre que haga un desarrollo, algún pasaje algebraico válido, entonces lo puedo hacer, digamos, ¿sí? A los efectos de verificar la igualdad o verificar si es una identidad trigonométrica, quiere decir que yo voy a tener que llegar finalmente a una igualdad. Si llego luego de operar con esa expresión a una expresión como por ejemplo me queda seno de alfa y del otro lado también me queda seno de alfa, significa que efectivamente esta que me habían dado es una identidad. ¿Sí? Bien. Ahora, si acá yo llego a que de un lado me queda seno de alfa y del otro lado me quedó seno sobre coseno, y ahí se ve claramente que no es una identidad. ¿Entienden? Bueno, entonces, cada una de estas expresiones ustedes la van a trabajar, cada uno de ustedes la puede encarar de 1000 maneras diferentes. ¿Sí? Como les decía, yo puedo empezar trabajando de este lado y ver si me da lo que tengo en el otro lado. O puedo trabajar simultáneamente de los dos lados. En definitiva, ustedes lo que tienen que aplicar siempre son las identidades que conocen. Por ejemplo, una que yo me acuerdo, y que se la van a acordar también fácil, es que la tangente es seno sobre el coseno. ¿Sí? Bueno, si la tangente es seno sobre coseno, acá en donde en lugar de poner tangente, yo puedo escribir seno de t sobre coseno de t. Es decir, seno de t es lo mismo que decir seno de alfa, o seno de x, o seno de lo que sea, ¿sí? De un ángulo. ¿Sí? Acá le pusimos t, pero es lo mismo. ¿Sí? Bueno, de este otro lado, del primer miembro de la igualdad, yo puedo, para efectuar esta resta, lo que voy a hacer yo es denominador común. Este coseno que está restando ahí, que no tiene nada en el denominador, es como si tuviera un 1 en el denominador. ¿Sí? Y entonces el denominador común entre el coseno y 1, el denominador común es coseno. Y entonces, ¿qué digo? Para hacer esta resta, ¿cómo hacemos un denominador común? Bueno, este denominador común dividido este denominador por lo de arriba. Entonces sería coseno dividido coseno, me daría 1 por 1, 1. Menos coseno ahora dividido este otro denominador, o sea, coseno dividido 1, ¿qué me daría? Coseno. Por el coseno que tengo arriba, coseno por coseno, me daría coseno al cuadrado de t.
¿Se entendió el denominador común? Sigo trabajando un poco. Del lado de la derecha también tengo que hacer acá esta multiplicación. ¿Sí? Seno multiplicado por seno en el numerador, ¿qué pondría? Seno por seno es seno al cuadrado. Y en el denominador, ¿qué me quedaría? Este seno, que no tiene nada abajo, es como si tuviera un 1. El denominador se multiplica con el denominador, entonces 1 por coseno, ¿qué me queda? Coseno. ¿Bien? De este lado, en el primer miembro, ¿qué me quedaría? Abajo me está quedando coseno. Y de la identidad pitagórica, ¿se acuerdan cuando despejamos la identidad pitagórica que despejamos el seno cuadrado o despejamos el coseno al cuadrado? Esas que yo le puse 1, 2, 3, le puse numeritos. Bueno, ahí recordarán, o fíjense en esas que tienen por ahí anotadas, que 1 menos coseno al cuadrado, eso se deduce de la identidad trigonométrica, de la identidad pitagórica, ¿sí? Hago de vuelta. ¿Se acuerdan? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado era igual a 1. Si de acá despejo el seno al cuadrado, o sea, el coseno al cuadrado lo paso al otro lado restando, ¿y qué me queda? Que seno al cuadrado es igual a 1 menos el coseno al cuadrado. ¿Sí? Esa es una de las que habíamos despejado hoy. ¿Sí? Y bueno, entonces, acá yo tengo 1 menos coseno al cuadrado arriba, pero 1 menos coseno al cuadrado lo puedo reemplazar por seno al cuadrado de t. Y ahí veo que llegué a una igualdad. Fíjense, en los dos lados tengo lo mismo. Seno cuadrado sobre coseno, seno cuadrado sobre coseno. ¿Sí? Entonces esto es una identidad. En realidad, la que tengo arriba en el apartado A sería una identidad. O sea, es identidad. ¿Se entiende? O sea, ustedes van a trabajar de un lado o del otro, o hacer pasaje de término, trabajando algebraicamente, como hicimos acá. En este caso tuve que hacer la resta, en este caso tuve que reemplazar la tangente, después multiplicar, por ahí puedo simplificar algunas cosas. En definitiva, llegaré a lo último a ver si me queda una igualdad o me queda una desigualdad. En este caso, no sería identidad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más tenemos ahí en ese práctico? Bueno, cuando las expresiones, como tenemos acá, se verifican para cualquier valor de la incógnita t, o sea, si yo acá a la variable t la reemplazo por un ángulo cualquiera, 30 grados, 20 grados, ¿sí? La reemplazo de este lado y la reemplazo de este otro lado y hago la cuenta, me va a dar lo mismo porque es una identidad. Ahora, como en el ejercicio que viene ahora, el ejercicio 3, cuando la expresión, si yo la reemplazo por t, no se verifica, o sea, no me da lo mismo de los dos lados, quiere decir que en lugar de ser una identidad, se trata de una ecuación trigonométrica. La ecuación trigonométrica se va a verificar o no para determinados valores de la variable t. O sea, yo tendré que encontrar, el objetivo de resolver la ecuación es encontrar justamente esos valores de t que al reemplazarlo hagan que se cumpla la igualdad. ¿Sí? Pero la diferencia entre una ecuación y una identidad es que la identidad se va a verificar para todos los valores de t posibles. ¿Sí? Pero las ecuaciones solo se van a verificar para algunos valores de t. ¿De acuerdo? Ahora vamos a resolver algunas de las ecuaciones que tienen ahí. Y ahí es donde de nuevo van a tener que hacer uso del círculo unitario o círculo trigonométrico. ¿Sí? En el 3 dice resolver las siguientes ecuaciones en el intervalo 0 a 2pi. De nuevo, en el intervalo de
de 0 a 2pi. A ver, no sé si tenía corchete de los dos lados o... En realidad acá el pi está con un paréntesis. Bien. Y por ejemplo, una de las ecuaciones que ustedes tienen ahí es, voy a hacer el apartado A, dice, seno al cuadrado más el coseno de 2x es igual a 1. Dije menos seno al cuadrado más el coseno de 2x. Bueno, hay algunas identidades que ya les digo, quizás las tienen ustedes ahí en el aula, en un documento que dice identidades trigonométricas, creo. Si no, en el documento vayan buscando las más conocidas, son las que ya hemos usado, y agreguen estas dos, que les voy a anotar acá, que son otras identidades para el ángulo doble, se llama. Muchas veces se van a encontrar con que acá tienen un 2x o un 2 alfa adentro del seno o del coseno, ¿sí? O sea, en lugar de tener seno o coseno de x, tienen un seno o coseno de 2x, ¿sí? Y entonces hay una identidad que me permite expresar el coseno del ángulo doble en función del ángulo simple, digamos. Y esa identidad, voy a borrar este recuadro, lo voy a escribir bien grande para que la vean y después la borro. El coseno de 2x es igual al coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Es parecida a la identidad pitagórica, pero acá en lugar de más es un menos. Coseno cuadrado menos seno al cuadrado, eso es lo mismo que coseno de 2x, ¿sí? Y en algunas si le aparece el seno de 2x, eso es igual a 2 por el seno de x y por el coseno de x. Bueno, estas son todas identidades que las pueden tener por ahí anotadas, en el parcial las pueden tener anotadas, así que traten de ir registrándola y recordándola para tenerlas a mano. Entonces yo para resolver esta ecuación, como acá tengo coseno de 2x, lo que voy a hacer es usar esta identidad, ¿sí? Entonces acá me va a quedar el seno al cuadrado de x más, en lugar del coseno de 2x, ¿qué voy a poner? Coseno cuadrado menos seno cuadrado de x. ¿Se entiende? Y eso es igual a 1. Ahora, acá tengo un seno al cuadrado y acá tengo menos seno al cuadrado. Entonces, este seno al cuadrado con este que está restando se pueden cancelar. Borro la identidad que había anotado acá abajo, ¿sí? Y entonces, cancelando senos al cuadrado, me queda, ¿qué me quedó? Bueno, en definitiva me quedó coseno al cuadrado de x igual a 1. El cuadrado lo paso al otro lado, como más menos la raíz de 1. Y aquí es en donde yo lo que estoy buscando, ¿cuánto es raíz de 1? Es 1. O sea, ¿qué estoy buscando? Donde el coseno es igual a más o a menos 1. ¿Está bien? Bueno, acá es donde ustedes con la calculadora van a poder encontrar el valor de al menos una de esas razones, de esos valores, ¿sí? Si yo de aquí el coseno lo paso al otro lado, ¿recuerdan? Cuando vimos algunos de los problemas, si yo tengo el valor de la función trigonométrica, en este caso el coseno que vale 1, o quiero encontrar dónde el coseno vale 1, o donde vale menos 1, lo mismo, el coseno, para pasarlo al otro lado, pasa como la inversa del coseno, ¿sí? Entonces de aquí puedo despejar la x y el coseno pasarlo al otro lado como coseno a la menos 1 de 1 o de menos 1 en realidad.
Vamos a sacar primero el de 1. ¿Sí? Bueno, estamos buscando en dónde el coseno puede valer 1. Eso es lo que estaríamos buscando. ¿Dónde el coseno puede valer 1 o dónde puede valer menos 1? ¿Sí? Este sería un valor de x y después tendría el otro valor de x, todo vamos a ponerle, que sería el coseno a la menos 1, o sea, también la inversa de menos 1. ¿Sí? Bueno, si ustedes ponen con la calculadora la inversa de 1, recuerden que tenían que apretar la tecla de Shift, la que está con amarillito, la de inversa. Shift coseno de 1. ¿Sí? Y eso me da 0 grados. O sea, este valor de x sería igual a 0. ¿Sí? Y la inversa del coseno del menos 1 me daría que x2 va a ser igual. Si hacen shift coseno de menos 1, eso me da 180 grados. Es decir que las dos soluciones de esta ecuación serían 0 y 180 grados. No sé si el enunciado se los pedía expresado en grados, sexagesimales, o acá estoy leyendo, expresar los resultados en radianes. Bueno, recuerden que esto sí. Esperen un segundito que se me apagó el celular porque se quedó sin batería. Ahí lo conecto de vuelta. Aguárdenme un segundito. Bueno, acá volvimos. A ver un cachito.
Bueno, ahí se ve la pantallita. Sí, pero tenés eco, profe, creo. Sí, a ver, vamos a Se sacarle. escucha doble. A ver, ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Bueno. Esperen que voy a sacar este video. Bueno, no sé dónde se habría cortado. Les iba a hacer ahora el apartado D. ¿Sí? ¿Habían alcanzado a copiar esto último que dije? ¿Habían alcanzado a copiar o no? Sí, profe. Bueno. Perfecto, entonces. A mí el 12, 15, igual aquí. A ver, sí. Es igual a, había mucho que me daba acá 180 grados, lo cual equivale a pi. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, el apartado D les iba a ser el 3 apartado D, que dice seno sobre 1 menos coseno es igual, y del otro lado tienen 1 más coseno sobre 0. Ah, me parece que ese está, estoy copiando mal, perdonen. Porque ese está dentro de la Ese es el 2, profe. Claro, sí, sí. Ya me di cuenta que les copié cualquier cosa. Espérenme un cachito. Entonces sería del 3. Les quería hacer uno. Espérenme un segundito. Ahí vamos. A ver, alguno del 3 que tenga un poquito. Bueno, les quería hacer, por ejemplo, a ver el D, que si bien es sencillito, quiero para que vean cómo usar lo del círculo trigonométrico. 4 seno al cuadrado igual a 3. Entonces lo que hago es, bueno, acá puedo despejar fácilmente, ¿sí? El 4 que está multiplicando lo voy a pasar primero que nada dividiendo. Y el cuadrado del seno va a pasar al otro lado como, de nuevo, más menos la raíz de 3/4. ¿Sí? Es decir que esto se va a desprender en dos ecuaciones, en realidad. Con ese más menos voy a tener al menos dos resultados. Es decir, ¿qué voy a tener que plantear? Que el seno sea igual a la raíz de 3/4 o que el seno sea igual a menos la raíz de 3/4. ¿De acuerdo? Entonces, ahora resuelvo cada ecuación por separado. El seno pasa al otro lado, como dijimos hoy, como la función inversa, es decir, como el seno a la menos 1 de la raíz de 3/4. Y acá va a pasar también como, o sea, ¿qué me va a quedar? Que alfa va a ser igual al seno a la menos 1 de menos la raíz de 3/4. Bien. Ahora, cuando ustedes saquen con la calculadora el seno a la menos 1 de la raíz de 3/4, por ejemplo, en el primer caso me va a dar un valor de alfa 1, vamos a ponerle alfa 1, y calculamos shift seno, o sea, seno a la menos 1 de la raíz de, como fracción, 3/4. ¿Sí? 3/4
raíz. Bueno. El seno a la menos 1 de la raíz de 3/4, eso me da en grados 60 grados. ¿Sí? Pero como las funciones trigonométricas son periódicas, ¿sí? Periódicas quiere decir que los valores se repiten cada tanto. ¿Sí? Resulta que uno de estos valores es 60. Pero va a haber seguramente algunos otros ángulos para los cuales el seno también me va a dar lo mismo que la raíz de 3/4. ¿Sí? Entonces ahí es donde tienen que usar ustedes el círculo trigonométrico. ¿En qué otro valor o en qué otro cuadrante el seno me puede dar lo mismo que en 60 grados? Disculpe, Vamos a hacer profe. el círculo trigonométrico. Profe, Entonces, sí. ¿cómo hizo con la calculadora para que le diera 60 grados? Puse inversa seno para que me aparezca seno a la menos 1. Ahí ponemos el símbolo de raíz. ¿Sí? Y luego presioné el botoncito de fracción para poner que me quede dentro de la raíz un 3/4. ¿Sí? Entonces calculamos seno a la menos 1 de la raíz de 3/4. ¿Sí? Si no, lo pueden hacer en 2 o 3 etapas. Si ustedes quieren, primero saquen cuánto es 3/4. Le saco la raíz y después le saco el seno a la menos 1 de ese numerito. Me tendría que dar 60 grados. A ver, probá a ver si te da. Sí, le hice simplemente raíz 3/4 y me dio 60, sí. Bueno, perfecto. Entonces dibujamos un ángulo de 60, estaría entonces en el primer cuadrante. ¿Sí? Un ángulo de 60 más o menos lo podré dibujar por ahí. Este fuera el ángulo de 60. Esta altura representaría el seno de 60. Y si estoy en el círculo trigonométrico, ese seno de 60 me tendría que dar raíz de 3/4. Lo que me dé la raíz de 3/4. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿en qué otro cuadrante el seno me puede dar otra vez lo mismo que para el ángulo de 60? Pensemos en el signo. ¿En qué otro cuadrante el seno me va a dar positivo? Porque raíz de 3/4 es un número positivo. Entonces, ¿en qué otro cuadrante el seno me va a dar lo mismo que para 60? Y la respuesta es la siguiente. Yo, digamos, si la altura de este triangulito me tiene que dar ese número, raíz de 3/4, lo que yo quiero es un triangulito que tenga la misma altura que este. Y que también tenga signo positivo, es decir, que esté dibujado del eje X para arriba, entonces. Entonces, lo que hago es, bueno, si yo quiero la misma altura, esta altura la traslado para este otro cuadrante, por ejemplo, para el segundo. ¿Por qué para el segundo? Porque en el segundo cuadrante, justamente, si me voy para abajo, si lo vendría a dibujar acá abajo, no podría ser porque en ese caso sería el seno negativo. Entonces acá abajo no puede estar. Tiene que estar entonces en el segundo cuadrante a la misma altura que este. Entonces desde acá lo traslado para acá. Y entonces el dibujito del otro triángulo equivalente a este, donde la altura va a ser la misma, sería en el segundo cuadrante. ¿Y para qué valor del ángulo esta altura va a ser la misma que esta? O sea, si esto es 60, ¿sí? ¿Cuánto me diría desde el eje de las X hasta acá? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto me diría este otro ángulo? Que ya sabemos, en el primer cuadrante me dio de 60 grados. Pero ¿cómo puedo encontrar este otro? A ver qué me dicen ustedes. ¿Cómo puedo hacer la cuenta para sacar la medida de este otro ángulo que va a ser el equivalente al de 60?
A ver, escucho. No me dicen nada. Recuerden que toda la media vuelta del círculo, la mitad, sería un ángulo de ¿cuánto? Si yo tomaría la mitad. ¿Cuánto me daría? Desde la X hasta la X. 180. ¿Eh? 180. ¿Cuánto? No escucho. A ver, ¿qué me dicen? No escuché. ¿Cuánto me daría la media vuelta? 180. 180, muy bien, bueno. Toda la vuelta hasta acá sería 180. Y este pedacito, supongamos que le llamo tita a este, ¿cuánto mide este? Tita. Debería ser igual a ¿cuánto? 60. Igual a este 60. otro. Esta medida igual a esta otra, de 60. Bueno, entonces, si yo quiero desde el eje de las X hasta acá, al 180 le saco este que mediría 60, entonces la cuenta que tengo que hacer es 180 menos 60 para encontrar este que llamémosle alfa 2. ¿Sí? A este del segundo cuadrante. 180 menos 60 y entonces me daría 120. Quiere decir que si ustedes calculan el seno de 120 o calculan el seno de 60, les tiene que dar lo mismo. ¿Y cuánto les va a dar? Exactamente la raíz de 3 sobre 4, lo que les dé ese valor. ¿Se entiende? Porque esta altura va a ser la misma que esta altura, es decir, que el seno de 60 coincide con el seno de 180 menos 60 en realidad. ¿Sí? Y 180 menos 60 es 120 grados. ¿Sí? Ahora, lo mismo tendremos que hacer con el otro valor negativo que habíamos encontrado, que era la raíz de 3/4 negativa. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Bueno, primero voy a encontrar el seno de la menos 1 de menos la raíz de 3/4. O sea, uno de los valores lo voy a sacar con la calculadora y el otro lo tengo que sacar dibujando en el círculo trigonométrico. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto de 120? ¿Puedo borrar el dibujito? Sí. Bueno, entonces, ahora sigo con el seno a la menos 1 de la menos la raíz de 3/4. Ahí voy a encontrar, este llamé alfa 1, alfa 2, acá voy a encontrar un alfa 3, que va a ser lo que me dé seno a la menos 1 de la raíz de 3/4 negativa, ¿no? Y eso con la calculadora me da menos 60 grados. Menos 60 grados, como a mí en el enunciado de este ejercicio me dice entre 0 y 2pi, recuerden que les decía en el intervalo, así les decía, de 0 a 2pi, con paréntesis. Eso quiere decir que los resultados que yo obtenga, me interesa solamente lo que estén dentro de un giro en el círculo trigonométrico, y me interesan los valores positivos solamente. Este que me dio menos 60 no me interesa, pero sí me interesa el equivalente a uno de menos 60, que vamos a ver ahora cuánto vale. ¿Sí? Porque me está pidiendo los ángulos entre 0 y 2pi, es decir, que sería entre 0 y 360 grados. Serían los 2pi. ¿Sí? Bueno, entonces, un ángulo negativo no me sirve. Quizá algunos con algunas calculadoras, ya las calculadoras se lo dan en positivo. ¿Sí? Pero si se lo da como a mí, así que me dio menos 60, ¿cómo es un ángulo de menos 60? A ver. De nuevo, círculo trigonométrico. Hago el dibujito. Los ángulos, ¿se acuerdan que los ángulos positivos se medían en el sentido contrario a las agujas del reloj? Y un ángulo negativo
se va a medir desde el eje de las X para abajo, ¿sí? Entonces, el valor de menos 60 sería en realidad este de acá, medido así, menos 60. Y este sería el triangulito de referencia, el que voy a dibujar acá. Siempre recuerden que ese triangulito tenía que apoyarlo sobre el eje de las X, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, si este es de menos 60, en realidad dijimos un ángulo negativo no me sirve. Pero sí me serviría el ángulo positivo equivalente a menos 60. ¿Y cómo encuentro el positivo? Bueno, el positivo sería cuando lo mido al revés, desde el eje de las X para este otro lado. Entonces, ¿cuánto sería el equivalente positivo al de menos 60? ¿O cuánto sería que está por afuera, digamos? ¿Cuánto me daría? En realidad el alfa 3 sería equivalente. ¿Cuánto me daría este ángulo de afuera? ¿Qué me dicen ustedes? A 300. ver, no estoy escuchando mucho. ¿Cuánto me diría? 300. 300. ¿Por qué? Si toda la vuelta completa sería de 2pi, o sea, 360, le saco este pedacito de 60, o sea, la cuenta que haría sería a los 360 grados le saco los 60 y me queda el ángulo de afuera, que sería en este caso de 300. ¿Está bien? Bien. Para este ángulo de 300, esta altura de este triangulito, que sería el valor del seno de 300, o sea, si ustedes hacen con la calculadora seno de 300 o seno de menos 60, me va a dar lo mismo. Y también me va a dar lo mismo, el que estamos buscando es el de el otro cuadrante, en donde el seno me puede dar también negativo. Hoy habíamos encontrado los dos, uno en el primer cuadrante y uno en el segundo, ¿recuerdan? Uno acá y otro a la misma altura acá. Uno era el de 60 y el otro era el de 120. Que uno estaba en el primer cuadrante y el otro en el segundo, en donde el seno era positivo. Ahora busco en donde el seno me da negativo, o sea, menos la raíz de 3/4 es negativo. Y entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿En qué cuadrante lo tendría que dibujar a un ángulo para que sea equivalente a este? ¿En qué cuadrante para que esta altura me dé la misma y también me dé negativa? En el cuadrante 3. En el cuadrante 3, es decir, si a este punto P sería, lo llevo al otro cuadrante, a la misma altura, hasta el tercer cuadrante sería, y dibujo desde el punto O, desde el origen, hasta acá, ¿sí? Entonces, el ángulo que voy a estar buscando, esto lo vamos a dibujar con línea de punto, digamos, así no confundimos tantas líneas. El triangulito de referencia, acuérdense que siempre lo tengo que apoyar sobre el eje X, ¿sí? O sea, este punto lo traslado al eje X, acá, y el triangulito que considero es este, ¿sí? Pero el ángulo que estoy buscando va a ser medido desde el eje X hasta ahí, hasta acá. ¿Cómo encuentro ahora ese ángulo? De nuevo, yo sé que toda la mitad de la vuelta es 180, ¿sí? A este le vamos a poner, dijimos, alfa 3, y veamos cómo saco el alfa 4, que sería uno equivalente al de 300, en donde el seno me va a dar negativo, o sea, me va a dar la misma medida que para el seno de 300, ¿sí? Esta medida va a ser igual a esta. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿cuánto medirá este ángulo? En el tercer cuadrante. ¿Cómo lo saco? Dijimos, la mitad de la vuelta, ¿cuánto es? 180.
¿Y a eso qué tengo que hacerle? Agregarle este pedazo. ¿Cuánto mide este pedacito? Menos 60. Es igual a este otro que es de 60. Entonces, 180 más 60. ¿Sí? Bien, eso me daría el alfa 4, que entonces el otro ángulo que ando buscando, o la otra solución, sería 240 grados. Recuerden que el ejercicio les pedía expresar todos los resultados en radianes. Ahora vamos a ver cómo tendrían que pasarlo de grados a radianes. Vamos a pasar uno y los otros los pasan ustedes después. ¿Sí? Bien, ¿cómo hago para pasar a radianes? Por ejemplo, el de 60. Nosotros decíamos que 180 grados equivale a pi radianes. Y ahora yo quiero ver, por ejemplo, 60, ¿a cuánto equivale? Le ponemos x, y ese x, hacemos la reglita de 3 simple multiplicando por cruzado. Es decir, 60 por pi dividido 180. Y aquí, simplificando el 60 con el 180, en principio puedo simplificar un 0 con un 0, y el 6 con el 18, el 6 me quedaría en 1, y el 18 me quedaría en 3. Y entonces esto es pi sobre 3. O sea, bueno, acá le puse x, este sería el alfa 1. ¿Sí? El alfa 1, que era 60 grados, equivale a pi sobre 3. ¿Sí? O sea, planteen esta relación, que 180 equivale a pi, y el ángulo que ustedes quieren convertir, bueno, x, y ahí multiplican cruzado y lo convierten a radianes, que es ahí como lo van a encontrar en la solución, en la respuesta. ¿Sí? Bueno, ahí tienen para entretenerse bastante con el práctico, ejercicio 1, ejercicio 2, 3, y después también tienen algunos de los problemas que van a poder resolver, que ya hicimos algunos la clase pasada. De esos problemas que ustedes tienen ahí, en realidad van a poder resolver en los que les quede un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque si les queda un triángulo que no es rectángulo, ahí tenemos que usar después otros teoremas que vamos a ver la clase que viene, que son el teorema del seno y del coseno. ¿Sí? Pero lo vemos la clase que viene, por hoy dejaríamos acá. No sé si alguien tiene para preguntarme algo que les haya quedado sin comprender por ahí. No sé cómo va a quedar esta clase, si se va a alcanzar a grabar todo o no, porque como se me apagó el celular en la mitad del camino, no sé si habrá quedado grabado o no. Pero bueno, esperemos que sí. Si no, esta última parte seguro que sí.